Se tiene participación en el Consejo Superior del Cooperativismo COSUCOP. Actualmente se ostenta la presidencia en la persona de nuestro compañero José Guadalupe Armenta. Se participó con nuestra organización cúpula a nivel latinoamericano, la COLACOT, en la difusión de la economía social y solidaria. De igual manera, en la difusión de propuestas a los marcos regulatorios de las organizaciones del sector social. En el primer periodo de sesiones de las cámaras de diputados y senadores, se trabajó arduamente de la mano con otras organizaciones del sector de ahorro y préstamo en evitar la aprobación de la famosa Ley FICREA, que a todas luces era una verdadera ofensa al sector cooperativo, ya que a través del problema que se sucedió en esta financiera, se quería justificar con un cambio de ley. Finalmente, dicha ley se detuvo en el Senado con el apoyo decidido de un grupo de senadores y diputados que, independientemente de su afiliación partidista, se sumaron al sector cooperativista de ahorro y préstamo y así evitar la imposición de una ley a todas luces injusta. Es importante dejar en claro que Alcona no está en contra de que se resuelva a favor de la gente de FICREA. Se participó en el Encuentro de la Economía Social y Solidaria celebrado en la ciudad de Puebla y auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el tema Trabajos legislativos y marcos regulatorios de la economía social y solidaria. Se participó de igual manera en el Foro sobre Economía Social y Solidaria celebrado en la Cámara de Diputados Federal con el apoyo de legisladores de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. El tema que se presentó fue los marcos jurídicos para el sector social de la economía. Se mantienen los procesos en contra del IVA por los intereses en los préstamos y de la LRASCAP iniciados desde el año antepasado. Hasta el momento no se han podido concluir los procesos por las prácticas dilatorias legaloides. Esperemos que este año podamos tener noticias definitivas. El 13 de agosto del 2009 se publicó la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En dicha ley se estableció claramente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitiría las disposiciones de carácter general para regular al sector de acuerdo a su naturaleza. El 4 de junio del 2012, en lugar de disposiciones de carácter general, se publicó la regulación prudencial en la cual no solamente se copió la regulación por la que se derogó la Ley de Ahorro y Crédito para el sector cooperativo de ahorro y préstamo, sino que además se endureció, siendo en la práctica un símil de lo que aplica a los bancos y que no es otra cosa que los acuerdos de Basilea. En síntesis, el sector de ahorro y préstamo quedó atrapado en un callejón sin salida provocado por una política pública que hizo del marco jurídico un juego perverso, que deja sin opción a muchas cooperativas que quedaron igualmente atrapadas entre la aceptación a la LRASCAP y las adecuaciones a las leyes que les garantizaran un trato acorde a su naturaleza distinta, y que nunca llegaron. Prueba de ello es que ni siquiera se contempló para el tema de la consolidación y salidas ordenadas los presupuestos federales y estatales que acompañaran a dicho proceso. Un hecho digno de comentar en este periodo es lo acontecido con nuestros hermanos argentinos afiliados a la COLACOT y agrupados en las mutuales de ayuda económica, que son las similares a nuestras cooperativas de ahorro y préstamo en México, como una muestra contundente de que nos asiste el derecho en nuestra lucha por un marco jurídico acorde a la naturaleza. Así es que les presentamos la siguiente resolución a favor de las cooperativas de ahorro y préstamo en Argentina. En ella establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, en un escueto pero contundente fallo, declaró inadmisible el recurso extraordinario
presentado por el Banco Central de la República Argentina con relación a las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Santa Fe y la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rosario, a través de las cuales se declararon inconstitucionales tanto el decreto número 1367/93 del Poder Ejecutivo Nacional y sus respectivas comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, cuya pretensión era regular, supervisar y fiscalizar a las mutuales que operaban con el servicio de ayuda económica. En esta modificación de ley que el Ejecutivo presentó para transferir el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, a la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, como parte de la estructura programática del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, el Ejecutivo no está presentando ninguna propuesta de fondo que garantice el fortalecimiento y consolidación del sector social como uno de los 3 pilares del desarrollo económico del país. El problema no es dónde poner al INAES. El problema de origen es lo raquítico, por no decir endémico, de los presupuestos que año con año se ejercen para trabajar con su población objetivo, constituida por la población rural, campesinos e indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social, que tan solo en el ámbito de ahorro y préstamo representan más de 6 millones de personas. A lo anterior se suma la opacidad y corrupción con que se ejercen los recursos, llegando al extravío de que incluso han caído en subejercicios. Como se señaló anteriormente, es imposible entender una verdadera intención del Ejecutivo por una política pública que apoye al sector social de la economía ante presupuestos tan pobres y más aún cuando estos han sido decrecientes. Y prueba de ello, el presupuesto del 2001 en comparación con lo presupuestado en el 2015. Con esta iniciativa, sin duda también surge la sospecha de la tentación del gobierno por ejercer estos recursos por medio de la Secretaría de Desarrollo Social como una estrategia oportunista de desvío de recursos para actividades de proselitismo electoral y apoyo de campañas, tal y como se demostró en los procesos electorales recientes. Es por esto que para Alcona, la transferencia del INAES a la Secretaría de Desarrollo Social tiene sentido solo si se demuestra con verdaderos presupuestos de apoyo a este sector, así como reglas de transparencia en los programas, pero más aún demostrando también que hay una clara y verdadera política pública de acompañamiento, fortalecimiento y desarrollo del sector social de la economía. En los países donde se ha implementado el INAES, dicho instituto asume el tutelaje total del sector social, pues es evidente que las figuras asociativas que conforman dicho sector están en una clara desventaja del sector privado, por naturaleza y modelo de negocio distinto, y por lo tanto, la prioridad está en ponerlos en condiciones de soportar las condiciones adversas de una economía de mercado, y luego entonces hablar de regulaciones, pero no al revés. Se tiene que construir un ambiente propicio para el sector social, y ello requiere de poner en sintonía con la Constitución que reconoce plenamente a este sector como parte importante de la economía. Para ello, se tiene que trabajar en 4 pilares. El primero, que sería un cuerpo de leyes que tienen que ver con el fomento, promoción y desarrollo del sector social. Otro pilar, que desarrolle un modelo educativo que promueva el logro colectivo, los principios y valores cooperativos, la solidaridad y la ayuda mutua, el emprendimiento en equipo bajo conceptos de igualdad y equidad, contrario al modelo de lo que hoy se promueve,
que no es otra cosa que el logro individual y capacidades para alimentar la demanda de un modelo de mercado que esclaviza y genera dependencia. El artículo 3 de la Constitución mexicana señala que la educación en nuestro país debe de ser laica y que libere al individuo de la servidumbre religiosa, política y económica. Otro grupo de leyes encargadas de regular y supervisar al sector social, pero acordes a su naturaleza y modelo de negocio distinto. Y por supuesto, otro cuerpo de leyes que trabajen en la organización y funcionamiento de este sector. Sin duda que el actual sistema económico ha pervertido progresivamente las bases de cualquier sociedad. No se puede pensar que la hipocresía, la doble moral o el divorcio entre los discursos y las prácticas no arrastre consigo los demás elementos que constituyen la vida humana. Las personas, la sociedad, el mundo, somos una unidad que integra a todas sus partes mismas que en su codeterminación necesariamente se afectan. De modo que no se puede pensar que actitudes perversas en algún campo del ser humano o la sociedad no afecten gravemente a las otras que las constituyen. Es por ello que en esta última parte del programa informativo quiero llamar su atención a 3 personajes mundiales que están haciendo pronunciamientos muy similares en torno a lo que el mundo entero está padeciendo. Por un lado, el acaparamiento de la riqueza en unos cuantos y la exclusión de las mayorías. La influencia de las empresas del sector privado que llegan a tener más poder que los mismos gobiernos y por consiguiente la pérdida de derechos sociales y el empobrecimiento de la clase trabajadora. La corrupción y la impunidad aceitada por los grandes intereses económicos. El Estado de Derecho que ha legalizado la injusticia y la avaricia. Consecuencias que presagian la necesidad de un cambio de rumbo en el modelo económico. Que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Este bien común que en este siglo XXI no goza de buen mercado. Pero también hay algunas áreas donde simplemente tenemos que ser honestos. Ha sido difícil encontrar un acuerdo en los últimos 7 años. Y muchos de ellos caen en la categoría de qué rol debería tener el gobierno para asegurar que el sistema no esté a favor de las grandes corporaciones y los más ricos. Y es algo en lo que podemos estar en desacuerdo y el pueblo estadounidense tiene que tomar una elección. Yo creo que un sector privado que triunfe es la sangre de nuestra economía. Pienso que existen regulaciones que tienen que ser cambiadas para que encontremos nuevas formas de diálogo, de negociación, de puentes capaces de guiarnos por la senda del compromiso solidario. Un compromiso en el que todos, comenzando por los que nos llamamos cristianos, nos entreguemos a la construcción de una política auténticamente humana y una sociedad en la que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte. En esta batalla que empieza voy a deciros quién es mi contrincante, mi auténtico adversario. No tiene nombre, ni rostro, ni partido. No presentará jamás su candidatura y por consiguiente no será elegido. Pero gobierna. Este adversario es el mundo financiero. La democracia
necesita una voluntad de compromiso. O cuando incluso los hechos más básicos son contestados, o cuando escuchamos solamente a aquellos que están de acuerdo con nosotros. Nuestra vida política sufre cuando solamente las voces más extremas obtienen toda la atención. Y principalmente la democracia se daña cuando la persona promedio siente que su voz no interesa, que su voz no importa, cuando el sistema solamente favorece a los ricos y poderosos o a algunos cuantos intereses. Que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Me dirijo al pueblo estadounidense aquí. Si queremos una mejor política, no es suficiente simplemente cambiar a un congresista o a un senador, o incluso cambiar a un presidente. Tenemos que cambiar el sistema para reflejar lo mejor de nosotros. Creo que tenemos que poner fin a la práctica de hacer que los políticos elijan a los votantes y no al revés. Y esto no es solo asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras, siempre necesarias, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro, como corresponde en la causa común de promover el desarrollo nacional. Limitar todo tipo de abuso o usura, sobre todo con los países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. El vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Hay que afirmar con fuerza sus derechos y acabando con la exclusión. El acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado. Lo que sí es cierto, y la razón por la cual muchos estadounidenses se sienten ansiosos, es que la economía ha estado cambiando de maneras profundas. Cambios que comenzaron mucho antes de la Gran Recesión. Cambios que no se han ido. Hoy la tecnología no solamente reemplaza los empleos en la línea de ensamblaje, sino cualquier empleo puede ser automatizado. Compañías en la economía global pueden ubicarse en cualquier parte y se enfrentan a mayor competencia. Como resultado, los trabajadores tienen menos apalancamiento para un aumento salarial. Las compañías tienen menos solidaridad con sus sociedades y la riqueza está concentrada para unos cuantos. Todas estas tendencias han apretado a la clase media, incluso aunque tengan empleos, incluso aunque la economía esté creciendo. Ha hecho que sea más difícil para una familia trabajadora salir de la pobreza, más difícil para los jóvenes comenzar una carrera, más difícil para los trabajadores retirarse cuando quieran.
Y aunque ninguna de estas tendencias sea única para este país, sí atacan nuestra creencia de que todo el mundo que trabaje duro debería obtener una oportunidad justa. Pero las familias de clase media no van a sentirse más seguras porque permitimos que esto siga sin respuesta. Los que reciben la ayuda para alimentos no fueron quienes crearon la crisis económica, fueron las personas en Wall Street. Los inmigrantes no son la razón principal por la cual los salarios no han aumentado. Eso se crea en las salas donde se toman las grandes decisiones en las corporaciones. Y claramente no son las familias que están viendo este discurso las que evitan pagar los impuestos. El punto es que yo creo que en esta nueva economía, los trabajadores y los pequeños negocios necesitan más voz, no menos. Las reglas deberían trabajar para ellos. Y no estoy solo en esto. Este año pienso levantar a tantos negocios como sea posible que hagan lo correcto por sus trabajadores o por sus clientes o por sus comunidades y que termine siendo algo positivo para las personas que tengan interés en esas compañías. Eso hace parte de un futuro más brillante. A los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables, vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. Creo que tenemos que reducir la influencia del dinero en nuestra política para que unas cuantas familias puedan obtener lo que quieran durante las elecciones. De aquí que la propuesta de una economía social, solidaria, popular, sea hoy tan pertinente, pues no solo busca solucionar los problemas básicos de todo ser humano, como la salud, la comida, la vivienda digna, el derecho a la educación, dicho en una sola frase, el respeto a los valores humanos básicos, sino que ofrece la posibilidad de recuperar una sociedad en la que todos colaboren desde las relaciones humanas justas, respetuosas y solidarias. Cierto es que el mundo presenta ciertas fracturas realmente importantes para sacar adelante el proyecto humano. Sin embargo, nada está perdido. La capacidad humana de luchar incansablemente por salir adelante de las peores crisis es irrefrenable, aunque la diferencia la da el lugar desde donde se lucha. El que lucha como beneficiario del sistema, desde las cúpulas, para mantener sus privilegios, se apoyará en la mentira, el poder o la destrucción de todo y de todos aquellos que le impidan seguir obteniendo sus privilegios. Su visión es sesgada y parcial, pues el único interés es el suyo y el del pequeño grupo en el que se mueve. El que lucha desde las bases busca el bien universal, porque no tiene nada que perder. Lucha con lo único que tiene, la verdad. A él le interesa que ésta salga, que se descubra por qué la riqueza se ha acumulado solo en unas cuantas manos y por qué las grandes mayorías han sido marginadas de los beneficios de la producción capitalista. Pues solo así podrá descubrir lo que las ideologías del sistema ocultan. Estos luchan desde la solidaridad de los vencidos, desde donde la verdad se hace evidente y la misma lucha invencible. El cooperativismo está formado de socias y socios de estos últimos. Salud y éxito en este año. Gracias por su atención para este programa informativo.
Hasta la próxima. Hay que tener la valentía y la fantasía de construir el camino justo para integrar en el mundo el desarrollo, la justicia y la paz. Lo reiteró el Papa Francisco al recibir en el aula Pablo VI a la Confederación de Cooperativas Italianas, donde participaron representantes de diversos sectores, de la agricultura a la promoción de vivienda, de la industria al consumo. El pontífice ha querido ofrecer estímulos concretos. Las cooperativas deben multiplicar los esfuerzos para sostener a la parte más débil de la sociedad, los jóvenes casi despojados de esperanza en el horizonte de trabajo, las mujeres que deberían ser más protagonistas en la empresa y en la familia, así como los ancianos, los enfermos, las personas desfavorecidas, para salir del circuito fatal del egoísmo de la persona y de la empresa, para dar una mano a cuantos parecen ahogarse en el mar traicionero de la economía global. Por ello, les digo que hacen bien y les digo que lo hagan cada vez más, en contrastar y combatir contra las falsas cooperativas, aquellas que prostituyen su propio nombre de cooperativa, es decir, de una realidad tan buena para engañar a la gente con objetivos de lucro contrarios a los de la verdadera y auténtica cooperación. Fate bene, vi dico, perché nel campo in cui operate les digo que hacen bien, porque en el campo en el que obran, asumir una fachada honrada y, sin embargo, persiguen finalidades deshonradas e inmorales, dirigidas a la explotación del trabajo o a las manipulaciones de mercado, llegando incluso a escandalosos tráficos de corrupción. Es vergonzosa y gravísima mentira que no se puede absolutamente aceptar. Luchen contra esto. Lottate contro questo.